Bienvenidos, Ciclo de Ideas 2015. Seguimos aquí, de nuevo el último día, pero grandes sorpresas, y nos encontramos con alguien que nos va a hablar de un tema muy interesante, con el biólogo Erwin Martí. ¿No es así? Hola, ¿qué tal? Sí, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado. Yo trabajo en el INEC, soy biólogo y bueno, y nos interesa particularmente el tema del cambio climático, que es precisamente la plática que vamos a dar aquí el día de hoy. ¿Por qué elegir este tema en un evento como Ciclo de Ideas? Pues porque es un tema global, ¿no? Es un tema del que debemos estar todos enterados. Es, diríamos, parte de la cultura que debe tener cada persona en estos tiempos, ¿no? Creo que el cambio climático ofrece un montón de oportunidades, a la vez que pone retos. Si nosotros sabemos abordar los retos y encontrar las oportunidades ahí, pues podemos hacer cosas importantes para el bien de la humanidad en general, ¿no? Entonces creo que en la medida en la que nos vayamos enterando de qué se trata el tema, podemos hacer este tipo de cosas. ¿Han tenido proyectos que tengan relación con este tema? Sí, claro. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y esta es una dependencia de gobierno, pero tiene un perfil diferente. El perfil de la gente que trabaja ahí son investigadores, es gente que tiene preparación académica, digamos, a niveles altos, y todos los proyectos y todo el trabajo que realiza el instituto son proyectos relacionados con cambio climático, con alguna de todas las fases o los lados que puede tener este tema, ¿no? Que son muchísimos. Imagínate, habemos como una plantilla de 150 investigadores que están trabajando en ese tema, cada uno con varios proyectos al mismo tiempo. ¿Un proyecto que más le haya interesado? Pues te puedo platicar un poco de los proyectos en los que yo he participado. Quizás uno de los más relacionados con cambio climático es precisamente algo que tiene que ver con la distribución de las especies, ¿no? La distribución de las especies, o bueno, los organismos biológicos van a resultar afectados o están siendo afectados por el cambio climático en este momento, y a futuro se prevé que esta situación pueda empeorar. Entonces nosotros en el laboratorio, junto con un equipo de trabajo vinculados también con la academia, con investigadores de la Universidad Nacional y bueno, y otras personas, hemos hecho un proyecto para ver cómo serían los impactos o los cambios en las distribuciones de las especies que consideramos que son importantes para el país. Bueno, todas las especies son importantes, pero hay especies que son particulares porque solo se distribuyen en este país, o este país es su centro de origen. Entonces son las que, digamos, nos interesan un poco más, ¿no? Entonces hemos tratado de ver cuáles serían los efectos de los cambios de temperatura en la distribución de estas especies, ¿no? Sabemos que tienen rangos de distribución que están acotados por diversas variables como humedad, temperatura, distribución de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces queremos ver cómo el cambio de algunas de estas variables, no todas porque es muy complejo, afectaría el que esa especie la encontremos dentro de 50 años aquí, o quizás desplazada varios kilómetros, ¿no? Sabemos que la extinción de varias especies tiene que ver mayormente por culpa de la mano del hombre. ¿El cambio climático cuánto afecta en ello? Lo que pasa es que esa es una buena pregunta. Y vamos a ver cómo lo podemos estructurar. La idea es que el cambio climático no funciona por sí mismo, ¿no? A pesar de que hay cambio climático que es natural y que ha venido ocurriendo en la historia geológica de la Tierra, el cambio que está ocurriendo actualmente está provocado por las acciones o actividades del hombre, ¿no? Y la diferencia entre el cambio climático que ha ocurrido, digamos, de las últimas glaciaciones, que todo era hielo y habían otro tipo de especies ahora, ¿no? Bueno, y el clima también era bastante distinto al de ahora. La diferencia entre esos cambios y los que están ocurriendo ahora es que los de ahora son en una escala de tiempo mucho más pequeña, ¿no? Y están motivados por las actividades del hombre. Entonces, el cambio climático es un factor más de los que vienen a presionar a las especies y a la biodiversidad en general, ¿no? Hay muchos otros, ¿no? Están el cambio de uso del suelo, la destrucción del hábitat, las especies exóticas o invasoras. Hay muchos factores que se han estudiado. Se sabe que todos son bastante importantes, y el cambio climático es así como que si lloviera sobre mojado, ¿no? O sea, además de todo lo que está ocurriendo, además están cambiando las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, insolación, muchas variables, ¿no?
¿Manejan algún proyecto que tenga que ver con la salvación de los animales exóticos? Pues, bueno, como te mencionaba hace rato, todas las especies son importantes, ¿no? Pero las especies exóticas probablemente es un debate interesante. Hay que conservarlas. Bueno, son importantes por ser especies biológicas per se, no se tienen una importancia por eso, pero más allá de la importancia que puedan tener como entidades biológicas, están afectando muchísimo a las especies locales. Las especies exóticas se conocen como especies que son originarias de otro lugar, un lugar que puede estar lejano y que por algún accidente o por alguna acción llegaron aquí. Pudo haber sido natural, así como digamos, como el capítulo de Los Simpsons, cuando Bart se lleva una rana a Australia, ¿no? Y al final las ranas destruyen toda la diversidad de Australia, ¿no? Entonces es el mismo caso. Por alguna razón llega una especie por ejemplo, a México, que no es originaria de aquí, y entonces cuando llega aquí encuentra que no tiene depredadores ni tiene competidores. Entonces empieza a explotar demográficamente y desplaza a las especies que son locales, ¿no? A las nativas. Y bueno, eso es un grave problema, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que aprender a manejarlas. Sí hay proyectos que se manejan para ver de qué manera se pueden desplazar o erradicar o qué se puede hacer con ellas, ¿no? Pero bueno, sí son un problema. ¿En qué parte de México tenemos más diversidad de estas especies? Pues bueno, en general las regiones más diversas de México, bueno, México es un país megadiverso, ¿no? Per se. Entonces tiene biodiversidad en varios aspectos, ¿no? Entre ellos, pues bueno, los reptiles, por ejemplo, digamos en toda la parte norte, en los desiertos y todas estas zonas, ahí se distribuyen mayormente. Pero también en plantas cactáceas, ¿no? Entonces, bueno, también es la misma área de distribución. Por ejemplo, una de las diversidades más importantes que tiene el país está en pinos y encinos, ¿no? O los robles también les dicen, ¿no? Entonces, México es el centro de origen y diversificación para estos dos grupos de especies. Entonces, bueno, tienen una diversidad enorme y estas especies se distribuyen más hacia las cordilleras, lo que les llamamos la Sierra Madre Oriental y Occidental. En general, todas las elevaciones que son continuas y que van más allá de los 2000 para arriba de metros, ¿no? Creo que empiezan, me parece que los bosques templados empiezan a distribuirse desde los 1500, entre 1500 y 2000, no sé, no me hagas mucho caso, por ahí, ¿no? Pero bueno, el caso es que son áreas de distribución bastante amplias en el país y que tienen grupos de especies muy importantes. Ok, bueno, para finalizar, una invitación que le quiera hacer a todos los jóvenes de Ciclo de Ideas. Bueno, pues antes de eso también quisiera llamar su atención para esta oportunidad que tienen con ustedes, digo, en este tipo de eventos que se organizan. Me parece que es un escenario muy importante, ofrece la oportunidad de aprender cosas nuevas, cosas que uno no sabía, intercambiar puntos de vista con los demás asistentes, incluso con la gente que venimos y exponemos, ¿no? Entonces, bueno, un llamado a que aprovechen este tipo de oportunidades y por el otro lado, pues que sigan sus intereses y sus sueños, ¿no? Digamos, es quizás una frase muy choteada, pero creo que es importante que todos pensemos que realmente podemos hacer lo que queremos hacer y entonces estaremos en el camino para lograrlo de alguna manera, ¿no? Ok, bueno, muchas gracias. Él es el biólogo Erwin Martí, soy Mariana Santos para Ciclo de Ideas.